El tema del llamado posconflicto o el de la paz no puede mirarse al margen del tema nacional. Es decir, cuando se me ha pedido disertar sobre de qué manera el desarrollo regional en nuestro departamento podría verse afectado en un país en paz, no puede desvincularse de la coyuntura general del país, y por eso debería o debo comenzar por ubicar esto conceptualmente en el ámbito nacional, aun cuando en relación con el Tolima hay dos particularidades sobre las cuales volveré más adelante. Primero, porque el Tolima ha padecido no solamente esta última fase de la violencia, derivado de lo que ahora se llama el conflicto y sobre lo cual volveremos, sino aún de la violencia partidista. Yo siempre recuerdo que todas mis imágenes de infancia en Chaparral son imágenes violentas. Y recuerdo también cómo ese gran libro, no superado aún, sobre la violencia en Colombia, de Eduardo Umaña Luna, Orlando Falsborda y nuestro paisano Monseñor Germán Guzmán Campos, muestra la crudeza de la violencia partidista, fundamentalmente a través de hechos o situaciones que se desarrollaron en nuestra región. Y ni qué decir con el surgimiento de las FARC en buena parte en el sur del Tolima. Por esa primera razón, probablemente hay una consideración muy específica, como lo veremos al final de las conclusiones, en relación con el Tolima. Y la segunda, que puede ser también excepcional, es la posición estratégica de nuestro departamento, como ya se ha mencionado acá, en temas de infraestructura, en temas de medio ambiente, en temas de desarrollo agroindustrial. Esos dos factores sobre los que veremos justifican el que, al margen de lo que vamos a hacer ahora, que es la presentación general sobre lo que se ha llamado el posconflicto o el país en paz, puedan tener o justifiquen que se haga mención especial al departamento del Tolima. Curiosamente, los colombianos solemos repetir conceptos, ideas, en relación con las cuales no profundizamos suficientemente. La gente en términos generales habla de la paz en Colombia, pero ¿qué es lo que podemos nosotros entender por paz en Colombia? ¿Qué es un país en paz? Un país en paz, como lo vemos ahora, lo veremos ahora, no significa necesariamente un país sin conflicto armado. Fundamentalmente y en términos generales, la paz tiene que ver con los factores que garanticen una convivencia ciudadana, el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. ¿Y cuáles son esos factores que afectan esa convivencia? Los menciono por razones puramente metodológicas. La delincuencia común,
la delincuencia organizada y lo que ahora llamamos el conflicto armado. La delincuencia común y la delincuencia organizada tienen causas, expresiones y tratamiento distintos de la derivada de la delincuencia originada en el conflicto armado. Cuando uno mira las estadísticas criminales en el país, encuentra que apenas, son estadísticas de la Policía Nacional, apenas un 5% de la delincuencia está asociada al conflicto armado. Todo el gran espectro de la delincuencia tiene otras manifestaciones. En la Fiscalía General hicimos una vez, tal vez Alfonso estuvo al frente de eso, un censo general de expedientes y encontramos con sorpresa que la mayoría de la delincuencia no tenía que ver ni con el secuestro, ni con la extorsión, muchísimo menos con la rebelión o los delitos asociados a la rebelión, sino que tenían que ver con delitos contra la vida originados en factores totalmente distintos. Una cifra al margen: se producen más muertos al año por accidentes de tránsito que los que se producen por cuenta del conflicto armado. Pero habían otras estadísticas que eran muy llamativas. Por ejemplo, que el delito de inasistencia alimentaria ocupaba el tercero o el cuarto renglón en toda ese espectro de la estadística criminal. Quiero desarrollar la idea y la tesis de que, contrariamente a lo que se plantea, el problema principal del país no es la existencia del conflicto armado. El conflicto armado, lo decía recientemente en Chaparral el ministro de la Defensa, afecta al 5% de la población. Hago esta presentación para colocar en guardia al país sobre una falsa idea que se le ha transmitido, y es la de que si superamos el conflicto armado, conseguimos la paz. Todos estos factores de delincuencia, atados a otros que veremos más adelante, todos estos factores de delincuencia tienen una influencia mucho más negativa en el desarrollo del país que los que apuntan al conflicto armado propiamente dicho. Solamente dejo esbozado, sería tema para profundizar, pero que son esos factores: delincuencia común, delincuencia organizada, y que en el caso de esos delitos llamo la atención, por ejemplo, sobre la asistencia alimentaria o inasistencia alimentaria. Habría que preguntarse, habría que ir mucho más allá: ¿cuánto tiene que ver eso con una sociedad descompuesta? ¿Cuánto tiene que ver eso con una desintegración del núcleo familiar? ¿Cuánto tiene que ver eso con problemas asociados de marginalidad? ¿Cuánto tiene que ver eso con problemas asociados a la pobreza? Entonces, ocupémonos del tercer factor que se ha mencionado, el del conflicto armado, lo que solemos llamar el conflicto armado. Es un conflicto armado que tiene unas especiales particularidades que casi nada tiene que ver con los demás conflictos en el mundo, empezando porque es el de más larga duración. Pero los conflictos armados en el mundo tienen que ver con factores como la religión, por ejemplo.
Nosotros no nos matamos por la religión. En el siglo pasado hubo algunas guerras civiles originadas en factores religiosos, pero no es un motivo esencial por el cual los colombianos empuñen las armas. En otros sitios, esa razón del conflicto está originado en factores raciales. Aquí puede que exista una especie de racismo medio larvado, pero nada hace que por esa razón nos matemos. Yo decía que mi condición de afrodescendiente no me ha impedido desempeñar posiciones públicas, salvo que algunos despectivamente lo llamen a uno el negro, pero no más allá de eso. No es un factor que influya, sirve para esa clase de cosas. Yo recordaba recientemente en una conferencia que recién posesionado como Procurador General, hubo una reunión sobre en materia de derechos humanos. Yo presidía la reunión y abajo estaban unos próceres de Colombia, como Abelardo Forero Benavides. Y yo oí cuando Abelardo Forero Benavides le dijo a quien estaba al lado, le dijo: ¿cómo? ¿Ese negrito que está ahí fue el que nos puso Virgilio Barco de procurador? Años después, la hija de Abelardo Forero Benavides me pidió que le nombrara a su hijo en la fiscalía. Le nombré al hijo en la fiscalía y simplemente le dije: dígale a su padre que el negrito que les puso Barco de procurador le acaba de nombrar su nieto en la fiscalía. Pero esas son asuntos puramente marginales, pero no es motivo de confrontación armada propiamente dicha. Ni siquiera es producto de confrontación armada la integridad territorial. Aquí no ha estado en juego la integridad territorial. Hay un problema de tierras que es distinto, sí, que ha alimentado mucho el conflicto armado, pero nunca ha estado en juego la integridad territorial, por la misma razón por lo que esta no es una guerra civil. No es una guerra civil en el entendido de que no hay sectores de la población que busquen o dividir la nación por cualquiera de estos motivos o tener un predominio territorial para dividir el país. Entonces, es un conflicto muy particular que en los comienzos tuvo la misma característica de otros fenómenos en la América Latina, que era la búsqueda del poder por la vía de las armas para imponer un régimen comunista o un régimen socialista. Eran guerrillas de orientación marxista, de alguna manera basadas en el modelo cubano. No quiero decir que la guerrilla de hoy no tenga, particularmente de las FARC y del ELN, que es lo que queda, no tenga un proyecto político. Probablemente tiene un proyecto político, pero se ha desnaturalizado mucho en relación con sus orígenes y se ha desnaturalizado por dos causas fundamentales. Primero, por su involucramiento en el narcotráfico. Yo recordaba recientemente, o decía recientemente en una de mis columnas del Tiempo, que nadie hubiera imaginado a Marx, a Engels o a Lenin con un bulto de coca al hombro. Y se desnaturalizó la guerrilla también cuando se involucró en el secuestro. Entonces, curiosamente, hoy tenemos un conflicto armado, para llamarlo así, una confrontación armada
que no tiene una justificación ideológica. Yo creo que ya ninguna organización guerrillera cree además que puede tomarse el poder por la vía de las armas. Por eso es menos justificable aún. Ya es muy lejana esa imagen de los barbudos que aspiraban llegar a la Plaza de Bolívar con la hoz y el martillo. Ya eso quedó atrás en la historia. Entonces lo que hemos visto, lo que hemos venido viviendo en los últimos años es una degradación del conflicto, en donde irónicamente los más afectados no son lo que la guerrilla llamaría los oligarcas, sino la gente del pueblo. Cuando se produjo el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York y que el mundo lo tomó como el despertar de que sí había terrorismo, nosotros pensábamos, aquí habíamos tenido nuestras Torres Gemelas muchas veces, cuando se tomaban la Caja Agraria, el centro, el Wall Street de nuestros pueblos, cuando se tomaban el Pentágono, que era el batallón o la alcaldía, cuando atacaban a los pequeños comercios. Entonces, aún mirado desde ese lado, ha sido un conflicto armado particularmente extraño, por decir lo menos, si lo miramos en su última fase. Sin embargo, o a pesar de ello, siempre hemos buscado cómo superar ese conflicto armado. Y lo hemos hecho de distintas maneras. Hemos ensayado todo prácticamente. Nos pasa lo mismo que nos ocurre en relación con el narcotráfico. Al igual que sucede con el paciente que atiende todas las indicaciones del médico y sin embargo la enfermedad continúa. Con el narcotráfico hemos aumentado las penas, hemos extraditado a medio mundo, hemos creado delitos de lavado de activos, de enriquecimiento ilícito, todo asociado con el narcotráfico. Y sin embargo, no hemos logrado superar el problema. Lo mismo podría decirse en relación con el conflicto armado. Siempre ha estado la dicotomía de si la salida es la solución militar o la solución negociada. También lo hemos ensayado. La solución negociada lo ensayó, tal vez el ejemplo más claro es el de Belisario Betancur, pero en relación con los otros conflictos también lo ensayamos. En el siglo XIX, revisando la historia política y constitucional de Colombia, uno encuentra que hemos tenido toda clase de leyes de amnistía, de indulto. Si de eso se tratara, Colombia debería ser un paraíso. En el siglo XX también, hasta un dictador lo hizo, como Rojas Pinilla, cuando el liberalismo escogió o acogió fervorosamente el golpe de Rojas Pinilla porque creía que era la forma de impedir la eliminación o la persecución que se adelantaba por parte del conservatismo, le dio pleno apoyo y se buscó la paz. Es ya clásica esa foto de los guerrilleros del llano al frente de Guadalupe Salcedo entregándole las armas al general Duarte Blum, y expidió Rojas Pinilla un decreto que probablemente va a aparecer otra vez después de La Habana como fantasma errante. Un decreto que decía que se concedía indulto tanto a quienes habían atacado al Estado como a quienes se habían excedido en la defensa del Estado.
Alberto Lleras expidió otra ley de amnistía para facilitar los acuerdos del Frente Nacional. Al M-19, a falta de una, se le dieron 2 leyes de amnistía. Inclusive, después de la primera ley de amnistía, por ahí hubo una juez de orden público, yo creo que con cierta razón, que se atravesó a esos procesos de paz librando una orden de captura contra los líderes del M-19 que ya estaban en la vida pública, con el argumento de que la ley de amnistía era inconstitucional porque la Constitución nunca ha permitido leyes de amnistía para actos de ferocidad, barbarie o terrorismo. Ocurrió una cosa muy curiosa también en ese terreno de las extrañas cosas que pasan en la política colombiana, que quien propuso una segunda ley de amnistía para el M-19 fue el entonces senador Álvaro Uribe. Y consiguió con eso que se le diera una nueva ley de amnistía. Con esto quiero significar que hemos ensayado, ni qué decir que Álvaro Uribe ensayó la salida militar, la confrontación militar. Tuvimos 8 años oyendo todos los días hablar del fin del fin. Y ese fin del fin no lo hemos visto ni siquiera aún, o sea, ni siquiera hemos visto el fin de los delfines, mucho menos el fin del fin del conflicto armado del que nos hablaban durante la administración de Álvaro Uribe. La superación del conflicto y la consecución de la paz. En primer lugar, y por estos factores que ahora vemos, que vamos a ver o a retomar, la superación del conflicto, llamemos hoy, la superación de la confrontación armada entre la guerrilla y el ejército, no ha implicado ni implica per se la consecución de la paz. Quiero insistir mucho en esa idea porque veo cómo de manera equivocada se comienza a lanzar la hipótesis de que si logramos la superación del conflicto, es decir, el silencio de los fusiles, entonces vamos a conseguir la paz. Muy seguramente, y ojalá se dé esa superación del conflicto armado. De ahí vendrán unas consecuencias marginales. Habrá probablemente un aumento transitorio de la delincuencia común. Eso se ha visto en todos los procesos. Lo vimos aquí cuando se terminó el proceso de la violencia liberal conservadora. Eso degeneró luego en el bandolerismo, con Chispas, Desquite y Sangre Negra, que fueron subproductos de esos procesos de paz. Probablemente vamos a tener eso por un tiempo, pero se puede afrontar de otra manera, lo que va a significar una redistribución de las funciones entre el ejército y la policía. Yo preferiría hablar, superado la confrontación militar, pues va a desaparecer un poco o a disminuirse un poco la importancia del papel del ejército en beneficio del papel de la policía para controlar precisamente esos factores de la delincuencia organizada, de la delincuencia común y de la que se vendrá en una u otra de estas dos modalidades después de superado el conflicto. Pero
hay unos factores que inciden en la convivencia ciudadana que pueden hacerse antes de la superación del conflicto. Es decir, no tenemos que esperar la superación del conflicto, no tenemos que esperar la superación del conflicto para hacer las cosas que hay que hacer. ¿Por qué? Y esta es una de las ideas que quisiera yo dejar en la cabeza de ustedes. La existencia del conflicto ha servido de pretexto para que no hagamos lo que tenemos que hacer en los demás órdenes. Como diría alguna vez el expresidente López Miquelsen, no es necesario hacerles a los guerrilleros la revolución por contrato. Podemos hacer la revolución institucionalmente, por fuera, ojalá sin, pero a pesar de la confrontación militar. A mí me ha servido mucho la presentación que nos hizo el decano de Economía, el profesor Reyes, sobre los factores que inciden en el desarrollo social, el desempleo, el subempleo, la informalidad, y me llama la atención cómo los índices de pobreza son altos, inclusive en muchos lugares en donde no hay conflicto armado. El Chocó, con ese 62% de pobreza, nosotros no podemos pensar que que ese 62% de pobreza en el Chocó esté relacionado con la existencia de la guerrilla. ¿Cuáles son esos factores que yo creo que podríamos nosotros atacar, que debemos atacar con conflicto o a pesar del conflicto? Primero, la creación de una amplia capa de clase media. La clase media es el soporte de la democracia. Cuando uno ve en los Estados Unidos o en Europa, lo que uno observa es que hay una clase media muy amplia que es el sostén del aparato económico, el colchón social, el factor de desarrollo y además el sostén de la democracia. ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, se han privatizado no las empresas, se ha privatizado el Estado a través del clientelismo. ¿Por qué es posible el clientelismo? Porque no hay una capa de clase media que tenga la suficiente independencia. Porque la gente depende directa o indirectamente del Estado. Porque incluso nosotros en las universidades formamos a los muchachos para solicitar empleo y no para hacer empresa. Entonces, por eso esa dependencia con los políticos. Yo siempre me he preguntado, ¿qué pasa si a un francés le van a ofrecer un puesto a cambio del voto? Se ríe. Pero la existencia de una capa de clase media muy alta es la base para tener una sociedad distinta, que está también relacionada, en segundo lugar, con la igualdad de oportunidades y el Estado de Derecho como garantes. La igualdad de oportunidades no nos las tiene que generar la guerrilla. La igualdad de oportunidades la tiene que generar esta sociedad y la tiene que generar ese Estado. Y esa igualdad de oportunidades tiene que ver fundamentalmente con la educación. La educación como el canal de ascensión económica, de integración
y de ascensión social e incluso política. Me llamó la atención sobre la cifra en el Tolima que haya decaído la educación primaria, por ejemplo. Que tengamos todavía esas cifras en relación con la educación media e incluso con la educación superior. Es una revolución, es la revolución educativa que tiene que tener muchos componentes o varios componentes, repetidos algunos, pero no sobra insistir en ellos. Una educación de calidad, particularmente y sin afectar la educación privada, una educación de calidad hacia la educación pública también, que no haya esa brecha que hoy hay entre la educación pública y la educación privada. Una educación que esté de alguna manera atada al aparato productivo de la nación. Eso no quiere decir que se dejen de lado las humanidades, faltaba más, pero que sea una educación en función de los planes de desarrollo de una sociedad en un momento determinado. Y estos dos factores, la creación de la clase media, la igualdad de oportunidades, la educación como canal de ascensión social, tiene que ver también con lo que tenemos en esta sociedad. Esta es una sociedad que en cierta forma, es una sociedad monárquica. Nosotros tenemos una monarquía sin las pompas de la monarquía, ni siquiera nos podemos burlar de las pompas como hacen los españoles. Pero esencialmente es lo mismo, se repiten los mismos nombres, se repiten los mismos apellidos. Tal vez en eso podría decir que la guerrilla de ejemplo, porque el mono Jojoy no dejó heredero, porque Marulanda no dejó heredero, porque Raúl Reyes no dejó heredero, pero los políticos tradicionales sí. Entonces, ahí hay una brecha para poder crear nación, y no lo vamos a poder hacer si no podemos crear nación con estos índices. No hay ninguna manera de crear nación con estos índices de pobreza, de empleo, de mortalidad infantil. Yo diría también el fortalecimiento de la legitimidad institucional, que tiene que ver también con algo que revelan estos estudios, y es que la poca confianza que los ciudadanos tienen en ciertas instituciones y particularmente en los partidos políticos, y dentro de los partidos políticos en el Parlamento. Eso no puede ser. Hay que reversar la tendencia. No puede ser que termine casi siendo cierta una famosa anécdota en los Estados Unidos de una señora que era parlamentaria, era casi desconocida y apareció a propósito de un escándalo, y ella dijo que estaba muy preocupada haberse puesto al descubierto porque tenía convencida a su mamá de que era prostituta. Entonces hay que crear esas condiciones para legitimar el Estado, para legitimar eso que se llama el establecimiento. ¿Y cuáles son esas condiciones para legitimar el establecimiento? Hay que rescatar el sentido de la política. Hay que rescatar el sentido de lo público. Pero para eso también necesitamos otras cosas, como tener una opinión pública formada,
contra lo cual militan, por ejemplo, el hecho de tener el monopolio en el uso de los medios, no solamente en el radioeléctrico del país, sino de los medios de comunicación. Entonces, no hay manera de que se forme una opinión independiente. ¿Qué opinión estamos formando? Lo decía alguna vez aquí en esta misma universidad a propósito de un tema parecido. ¿Qué opinión estamos formando cuando tenemos esos noticieros de televisión que distribuyen equitativamente el tiempo entre sangre, goles y glúteos? No estamos formando una opinión para la creación de partidos políticos y movimientos sociales de verdad. Entonces, el fortalecimiento de la legitimidad institucional. Claro, tiene que ver esto, obviamente, con el tema de la corrupción, que se ha vuelto ya un lugar común. En quinto lugar, la integración regional. Integración regional. También hemos visto aquí, en esta investigación, ese gran desequilibrio de los departamentos en Colombia. No sé hasta qué punto la Constitución del 91 acertó en darle la condición de departamentos a lo que antes se llamaban los territorios nacionales, simplemente para que cada uno tenga una burocracia departamental. Pero se necesita una integración, un desarrollo integral de las regiones, que tiene que ver también con el tema de la descentralización. La descentralización está en la Constitución, pero no en la realidad. No es sino ver la romería de los gobernadores permanentemente a Bogotá. Esa fórmula de Núñez, ni siquiera hemos desarrollado la fórmula de Núñez del año 86, de la centralización política y la descentralización administrativa. Ahora aparentemente tenemos la descentralización política por la elección popular de alcaldes y gobernadores, pero una centralización mayor, derivada de que los gobernadores y los alcaldes están dependiendo de lo que se les señale en el presupuesto nacional y porque no creamos las propias condiciones del desarrollo regional. En este mismo orden de ideas, faltaría anotar que necesitamos un país integrado. Integrado no solamente como nación, sino un país integrado en sentido físico, con toda una estructura que nos falta para que nosotros nos integremos como país y como nación. Ahora, ¿cómo sería entonces, haciendo ya estas precisiones, que la terminación del conflicto no implica la consecución automática de la paz? ¿Cómo sería un país sin conflicto? ¿O cómo visualizamos un país sin conflicto? Primero, atacaríamos algo que nos ha hecho mucho daño, que es la degradación de la convivencia y de los factores humanos y de los valores humanos. En eso, la existencia del conflicto le ha hecho mucho daño a esta nación. Nos siguen viendo como unos bárbaros ante el concierto del mundo, cuando todavía todo eso que vemos que se hace hoy, de lado y lado, pero particularmente de la guerrilla, utilizar niños, reclutar niños, utilizar un pobre animal, un burro para colocar una bomba. Esa degradación se terminaría en el momento en que solucionemos, como yo creo que lo tenemos que solucionar, el conflicto armado. Segundo, el papel de la juventud en la guerra. Podemos liberar todas esas energías juveniles que hoy están en la guerra, en esa clase de guerra. ¿Por qué? Miremos los campesinos
los campesinos como soldados profesionales, los campesinos o los jóvenes como soldados profesionales, los jóvenes como guerrilleros, los jóvenes como paramilitares, los jóvenes como narcotraficantes, que han escogido ese camino porque no hay otra opción. El tema de la pobreza, naturalmente, no justifica la violencia, pero sí se constituye en un catalizador. Ese conflicto armado, que así se llama hoy, lo estamos sosteniendo con la vida de los jóvenes pobres y con los impuestos de la clase media. Entonces, en un posconflicto, liberaríamos a la juventud, a esa juventud que hoy muere, y mueren todos como un NN. Cuando matan a nuestros soldados, NN, nadie sabe ni siquiera sus nombres. A diferencia de que cuando uno va a París, encuentra en las calles, aquí murió el soldado tal, aquí estuvo el sargento tal, etc. Ni siquiera eso, mueren todos como anónimos. Entonces, ese león dormido de que hablaba a propósito del Tolima ahorita el gobernador, está también en el desencadenar esas fuerzas de los jóvenes que hoy están en la guerra para dirigirlas hacia la producción y para dirigirlas hacia la creación de la nación. En cuarto lugar, un país sin conflicto. Tendríamos la tranquilidad, desde luego, para la inversión y el trabajo, porque en eso sí influye el que exista esa posibilidad, el que exista ese conflicto, que la posibilidad de la violencia generada por el conflicto afecta en muchos casos, no en todos, pero afecta en muchos casos la inversión y el trabajo. En quinto lugar, nos ayudaría a superar la cultura de la violencia. Esa cultura que consiste en que todo deba resolverse a la fuerza. Para esa cultura de la violencia ha hecho un macabro aporte la existencia del conflicto. Y desde luego, la destinación de los recursos que hoy se invierten en la guerra para el desarrollo social. Hay un estudio muy conocido de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de José Fernando Izaza y de un compañero mío de bachillerato que se dedicó él sí a cosas serias como la investigación, Diógenes Campos, que demuestra cuál es el precio de la guerra y cuál es el precio de la paz. Y demuestra con datos y estadísticas que la paz es un buen negocio en términos económicos, así como la superación de la pobreza es un buen negocio en términos económicos. Como le decía yo hace muchos años a Jaime Mikkelsen, ustedes no se han querido dar cuenta que combatiendo la pobreza se crea la riqueza, porque se aumentan los consumidores y se aumenta el aparato productivo de una nación. Yo creo que, y este es el factor esencial a mi manera de ver, de lo que sería Colombia superando el conflicto. ¿Por qué? Porque de un lado acabamos con el pretexto, y entonces vamos a tener que tomar las cosas en serio. Porque ahora la existencia de la guerrilla sirve como pretexto para que sigan pasando estas cosas. Para eso sí sirve. Yo no creo que la guerrilla, como lo decía, sea el principal problema del país.
es el principal problema en cuanto es el principal pretexto. Es el principal pretexto para que no se actúe como se debe actuar y para que los inmensos recursos que hoy se dedican a la guerra, inclusive, hay que decirlo claramente, inclusive con un componente muy grande de corrupción en materia de tráfico de armas, por ejemplo, y de todo ese componente militar, lo podríamos utilizar en otras formas, casi que, desde luego, exagerando un poco, pero podría uno pensar lo que en alguna vez decía Virgilio Barco, que le dijo Carlos Andrés Pérez cuando estuvimos al punto de irnos a una guerra con Venezuela, en la Venezuela pre-Chávez, en donde decía Barco que Carlos Andrés Pérez le había dicho, eran ellos amigos, ambos de frontera, que había una forma de evitar la confrontación, que era escoger a los militares de ambas naciones, preguntarles cuánto se iban a ganar en la comisión de armas y entregarles esa comisión, pero sin la necesidad de la guerra. Entonces, aquí hay muchas personas interesadas en que esto no se supere, pero hay que superarlos. Por eso, no era tema de esta charla, pero desde luego me encuentro entre quienes creen que vale la pena hacer este esfuerzo, haciendo estas aclaraciones. Seguramente vamos a tener que tragarnos muchos sapos, claro, ojalá que no sean tan grandes que nos ahoguen, pero vamos a tener que tragarnos muchos sapos, particularmente en materia de justicia, para que haya un cierto margen de justicia que no afecte la paz, pero que fundamentalmente lo que se requiere es que eliminemos este factor, llamémoslo así, factor de distracción. ¿Cómo veo entonces el Tolima dentro de este contexto, finalmente? Que son factores que tienen que ver también con lo que hemos visto, con lo que hemos mencionado ahora a nivel nacional. Primero, en un posconflicto o en un país o en un departamento en paz, tendríamos una nueva generación que no sea como la mía, que tenga solo sus recuerdos violentos, una generación que piense en investigar, una generación que piense en producir, una generación que sueñe, que si ya no lo pueden ver nuestros hijos, por lo menos nuestros bisnietos, que vean una región distinta, que el tolimense que nazca hoy, nazca no como lo hicimos la generación de la violencia y la generación del estado de sitio, sino una generación con una mentalidad distinta, con una nueva actitud en la política. Aquí, en el Tolima, y con razón, se critica mucho la clase política, pero tiene que ver con esto. Yo estoy seguro que el día en que tengamos un departamento sin conflicto, pero además, más que un departamento sin conflicto, un departamento en paz, pero no la paz derivada solamente de el silencio de los fusiles, sino la paz derivada de afrontar los temas que hoy hemos mencionado, habremos dado, para utilizar la expresión marxista también, un salto cualitativo en materia política, y aquí seguramente van a surgir unos nuevos líderes, va a surgir una nueva clase política que además se va a emparentar con la clase empresarial también para desarrollar el inmenso potencial que tiene nuestro departamento. En esa Colombia nueva también veo a un departamento utilizando mejor los recursos que desde la nación se asignan al departamento.
los recursos del situado fiscal, los recursos de las regalías, a un departamento que no tenga que ser noticia casi siempre por problemas de orden público. Seguramente no, así será. Este departamento se disparará realmente dentro del contexto nacional por todos esos factores, por el factor del turismo, por el factor del desarrollo industrial, estos dos últimos, uno y otros, afectados, eso sí, de alguna forma por el fenómeno del conflicto armado. Y finalmente, no me cabe ninguna duda de que en un país en paz, pero la paz así concebida, vamos a tener nosotros un nuevo ser tolimense. Muchas gracias.